Hola muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video acerca de un tema que van a ver en este módulo de integración, que es integrales por fracciones parciales. Bueno, ¿de qué se trata fracciones parciales? ¿Cuál es el fundamento de esto? Fracciones parciales es una técnica algebraica en la que yo tengo un cociente de polinomios, es decir, algo de la forma p de x sobre q de x, y lo reescribo como una suma de fracciones más chiquitas, es decir, fracciones parciales. Fácil integrar cosas más chiquitas y de menor grado que algo muy voluminoso o algo muy grande que tenga un grado muy alto, ¿listo? A veces es más fácil coger cosas más chiquitas y tomarlas por aparte para después integrar poco a poco. Eso es más manejable, ¿listo? Eh, de forma matemática, pues entonces para poder aplicar fracciones parciales, este cociente de polinomios debe ser una fracción propia. ¿Qué quiere decir que sea una fracción propia? Que el grado del polinomio del denominador, es decir, en este caso q de x, debe ser mayor que el grado del polinomio del numerador, es decir, p de x. ¿Listo? A eso se le denomina una fracción propia o una razón propia. ¿Qué pasaría si entonces fuera al revés? Entonces sería una fracción impropia, es decir, que el grado del polinomio del numerador, p de x, fuera más grande que el grado del polinomio del denominador, es decir, q de x. ¿Listo? Esto es una regla de oro. Si no tengo una fracción propia, no podría aplicar fracciones parciales. ¿Listo? Siempre para aplicar esta técnica algebraica debo tener la razón o el cociente de forma propia. ¿Listo? Entonces, bueno, ok. Ahora, ¿cómo puedo reescribir esa fracción grande que me estás diciendo, esa fracción voluminosa en fracciones más chiquitas? Si digamos que ya revisé lo del grado. Entonces, la clave es prácticamente factorizar. Lo que yo hago es que generalmente q de x, en la mayoría de ejercicios, yo lo puedo reescribir como un producto de factores lineales o productos de factores cuadráticos irreducibles. ¿Listo? Es decir, lo que yo hago es que yo factorizo en el denominador y después yo planteo mi suma de fracciones parciales de acuerdo con los factores que tenga el denominador. ¿Listo? Bueno, tal vez algunos de ustedes digan, listo, factores lineales, ahí está bien, pero ¿cómo así que factores cuadráticos irreducibles? A veces, eh, algunos de los factores que están en el denominador para q de x, entonces no se pueden expresar en factores más chiquitos. La idea es que siempre cuando yo vaya a factorizar q de x sea con los factores más chiquitos posibles, sino que algunas de las veces no se puede factorizar más allá de una cuadrática. Entonces, ¿cómo identifico si una cuadrática es reducible o no? Con su discriminante. Si el discriminante de uno de estos factores, por ejemplo, de una cuadrática, es menor a cero, es decir, que es irreducible. Por el contrario, si la discriminante de una cuadrática fuera mayor a cero, ¿qué me está queriendo decir? Que sí tiene raíces y que es factorizable en factores lineales. Generalmente la mayoría de ejercicios tienen factores lineales, factores cuadráticos o una mezcla de ambos y hasta ahí para. Sin embargo, en ejercicios mucho más difíciles que no suelen aparecer, a veces pueden ser factores cúbicos, o factores a la 4 o factores a la 5 que también son irreducibles. ¿Listo? Pero en la mayoría de ejercicios, digamos que se quedan con factores lineales y factores cuadráticos. La idea es que más o menos aprendan la dinámica y que no vayan a integrar cosas supremamente largas porque ya se perdería como la gracia ahí. La idea es que ustedes sepan cuál es la lógica de esto, más no lo apliquen de una manera extrema, por decirlo así. Bueno, entonces acá más o menos les dejo ejemplos de integrales en donde se debe aplicar fracciones parciales. Por ejemplo, en este primer caso, si miramos, en el denominador tengo algo de grado 3 y en el numerador tengo algo de grado 2. Por lo tanto, sí puedo aplicar fracciones parciales. Y acá, pues, diciendo de forma rápida, pues yo factorizaría un x, me quedaría x por x al cuadrado menos 1 y factorizo el x al cuadrado menos 1 como x más 1 y x menos 1, una diferencia de cuadrados. Y ya cuando ya tenga tres factores lineales, pues entonces ahí ya aplico fracciones parciales. También
En este caso cumple. Acá tengo algo de grado 2 y acá tengo algo de grado 0, es decir, que puedo aplicar fracciones parciales. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Yo tengo acá algo de grado 2 y acá algo de grado 3. Entonces, aún no puedo aplicar fracciones parciales. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando tengo una fracción impropia, en este caso. Entonces aplico división sintética, porque al aplicar división sintética me queda un polinomio más el resto con el cociente, por decirlo así. Y ya con ese resto, es decir, con el nuevo p de x, con su q de x, ya puedo aplicar fracciones parciales. Es decir, que el primer paso sería división sintética y con la fracción que me queda, aplico fracciones parciales. Y pues finalmente, este es otro ejemplo donde tengo que aplicar fracciones parciales, pero van a ver que en este caso, entonces lo que yo tengo es x por x al cuadrado más 1, y x al cuadrado más 1 es un ejemplo de un factor cuadrático irreducible. ¿Listo? Bueno, me acabas de hablar de los factores lineales y cuadráticos, pero ¿cómo escribo el numerador? No me has dicho nada del numerador. Pues es sencillo. ¿Listo? Estos son los cuatro casos, por decirlo así, que se van a encontrar en la mayoría de ejercicios, que son lineal y cuadrático únicos y cuando son lineales repetidos o cuadráticos repetidos. Si para los casos lineales, entonces lo que yo hago es que yo escribo este factor que yo obtuve del denominador y yo escribo en el numerador una a, una b o una variable. ¿Por qué? Porque yo me tengo que cerciorar que el numerador pues sea algo de grado menor que el denominador porque es una fracción propia y pues debe ser un grado menor. Si ustedes lo piensan, pues yo tengo acá algo de grado 1 y una constante es algo de grado 0. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando yo tengo varios factores lineales repetidos? Lo que yo hago es que simplemente pues voy sumando de forma consecutiva hasta llegar al grado que yo tenga. Es decir, que si por ejemplo yo factoricé x más 1 y eso al cubo, pues entonces tengo que escribir un total de 3 fracciones. Hasta que yo llegue a x más 1 a la 3. Y pues tendría un total de 3 variables incógnitas, a, b, c. Y lo mismo ocurriría con las cuadráticas. El único cambio sería es que yo tengo acá la cuadrática que yo factoricé abajo y arriba escribo algo de la forma ax más b. ¿Por qué? Porque debe ser un grado menor a la cuadrática, es decir, que lo que más llega sería algo de grado 1 o algo lineal. ¿Listo? Y si es cuadrático repetido, la misma lógica que el lineal repetido. Voy repitiendo hasta que llegue hasta el grado que yo necesite. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo tuviera algo de grado 3 que es irreducible? Pues aplico lo mismo. Escribo algo, el factor de grado 3 en el denominador y en el numerador escribiría una expresión o un polinomio de variables de grado 2. Y así, esa es la idea de fracciones parciales. Es que yo escribo una fracción grande, voluminosa, difícil en una suma de fracciones más chiquitas. Puede que esto sea mucha información o ahorita un poquito difícil de entender, pero a lo largo de los ejercicios se van a dar cuenta de más o menos cómo la dinámica. No es algo tan complicado como se oye. ¿Listo? Es solamente reescribir una fracción en más chiquitas. Esa es la lógica de fracciones parciales. Bueno, por lo tanto les recomiendo de que traten de hacer los ejercicios y después verifiquen si hicieron bien fracciones parciales o no. Muchas gracias.